Ínclitos del Siglo de Oro. Se denomina Siglo de Oro al periodo español en el que se produce un enorme florecimiento de las artes y la literatura, que si bien denominamos Siglo de Oro, se ubica entre los siglos XVI y XVII y pertenece a dos periodos artísticos muy concretos, el Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento. Durante el siglo XV, Europa se iría alejando de la fuerte sociedad teocrática medieval y una nueva corriente de pensamiento se iría afianzando. Será el humanismo, un movimiento pedagógico, literario, estético, filosófico y religioso que situará en el centro del universo al hombre como imagen de Dios, como criatura privilegiada y digna sobre todas las cosas de la tierra. Este nuevo antropocentrismo logra la exaltación del ser humano y será sus valores, especialmente la libertad y la razón. La invención de la imprenta permite divulgar la idea a mayor velocidad y hacerlas más accesibles. Surgieron entonces academias que reunían a estudiosos de todas las ramas del saber y surgen las figuras del mecenas, como los Medici o los Uffizi, que protegían a los artistas y científicos costeando sus proyectos y, cómo no, aparecieron nuevos centros por toda Europa, como la Universidad de Alcalá o la de Wittenberg en Alemania. Estos tiempos de cambio vendrán propiciados por el enorme impacto de la toma de Constantinopla a manos de los turcos y el consiguiente control de las rutas comerciales tradicionales, lo que dará lugar a un auge de las expediciones marítimas, sobre todo de castellanos y portugueses, en busca de nuevas rutas y que conducirán a los europeos a territorios nunca explorados. Es el caso del descubrimiento de América en 1492. Estos hallazgos, evidentemente, cambiarán la concepción que el ser humano de ese momento tiene del mundo, y el humanismo volverá a mirar el renacer de la cultura y el arte grecolatino, hablando de la Edad Media como si hubiera sido un tiempo oscuro y bárbaro. En él se afianzan las lenguas vernáculas frente al latín, para una mayor difusión de la cultura, y se busca el desarrollo de la técnica y la ciencia. Es el momento de los grandes descubrimientos y de los enormes artistas y científicos como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel. Su origen lo encontramos en las ricas repúblicas de la península italiana, en especial en Florencia y Venecia, desde donde se expandirá a las grandes potencias con intereses en Italia, como es el caso de España. Nuestro primer renacimiento tendrá el amor como tema central, poseerá un estilo sencillo y natural, retomará la mitología clásica, adorará la naturaleza como marco ideal y se introducirá el tema del carpe diem, disfruta el momento. Así es nuestro primer artista, que pasamos a presentaros. Es el llamado príncipe de las letras españolas, Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, o también llamado el príncipe de la literatura española, nació entre 1491 y 1503. Garcilaso de la Vega se quedó huérfano en 1519, donde conoció a su gran amigo Juan Boscán, debido a que también tenía un gran aprecio a la literatura. En 1520 empezó a servir al rey Carlos, donde aprendió latín, italiano, francés, la esgrima, el arte y la luz. Y años después luchó en la guerra de las comunidades de Castilla y fue armado en la Orden de Santiago. Tras el matrimonio con la hermana de Carlos I, empezó a escribir sus primeros poemas y otros mejores. Con la práctica, un ejemplo es el soneto 31 y 7. En sus obras se las dedicaba a Isabel de Freire, una sirvienta de Isabel de Portugal. Ha escrito una oda, que es un tema trascendental, una epístola, que es un texto para comunicar a otras personas, 3 églogas, un amor pastoril sobre una naturaleza ideada, elegía para llorar pérdidas de seres queridos, y escribió 38 sonetos que están formados por 14 versos de arte mayor, de rima consonante y distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos, como por ejemplo el afamado soneto 23, que dice así: en tanto que de rosa y azucena se muestra la calor de vuestro gesto, y que en vuestra mirada ardiente y honesto
enciende el corazón y lo refrena, en tanto que el cabello en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enfiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo aireado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchita la rosa del viento helado, todo lo madurará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Garcilaso escribió 3 hermosas églogas, que es un amor pastoril sobre una naturaleza idealizada. Como siempre, sus versos reflejan un profundo sentimiento amoroso. Tal es el ejemplo de la égloga 1 que dice así: en este mismo valle, donde ahora me entristezco y me canso en el reposo, estuve ya contento y descansado, o bien caduco, vano y presuroso. Acuérdome, durmiendo aquí alguna hora, que despertando a Elisa vi a mi lado. Oh miserable hado, oh tela dedicada, antes de tiempo dada, a los agudos filos de la muerte. Más convenible fuera que esta suerte a los cansados años de vida, que es más que el hierro fuerte, pues no la he quebrantado su partida. ¿Qué me dijera Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle el fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores, que había de ver, con largo apartamiento, venir el triste y solitario día, que diese amargo fin a mis amores? El cielo en mis dolores cargó la mano tanto que a tierno llanto y a triste soledad me ha condenado. Y lo que siento más es verme atado a la pesada vida y enojosa, solo, desamparado, ciego sin lumbre en cárcel tenebrosa. Fray Luis de León nació en 1527 y murió en 1591. Nació en Belmonte, Cuenca, en 1527, de padres con ascendientes judíos. Muy joven se hizo agustino y estudió en Salamanca y Alcalá. Fue catedrático en la primera de estas universidades. Su carácter justo progresivo le dio numerosos adversarios, los cuales, con el pretexto de que había desobedecido un acuerdo del Concilio de Trento, lo denunciaron. Estuvo por ello preso durante casi 5 años en Valladolid. Al recobrar la libertad, es fama que reanudó sus explicaciones con estas palabras: decíamos ayer. Volvió a ser amonestado por sus continuos enfrentamientos en el claustro de profesores. Dejó la catedral para desempeñar altos cargos en su orden y murió en 1591. Obras en prosa. La obra más importante es Escritura de los Nombres de Cristo. La escribió en la cárcel entre 1574 y 1575. En ella comentamos nombres que la Sagrada Escritura da a Cristo. Escribió además La Perfecta Casada, 1583. Es un tratado de las virtudes que debe poseer la mujer cristiana. Exposición del libro de Job. Comenta el texto de la Escritura y va dando suelta a sus variados estados de ánimo, de que se siente injustamente condenado, como le pasaba al santo Job, que a pesar de los injustos castigos seguía creyendo firmemente en Dios. Un buen ejemplo de la denuncia de estas injusticias lo encontramos en su oda Vida solitaria. Qué descansada vida la de que huye del mundanal ruido y sigue de la escondida senda, por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Qué presta mi conocer esto, si soy del vano dedo señalado, sí, en busca de este viento, ando desenterrado con ansias vivo, como tal cuidado. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo del cielo. Las horas sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Santa Teresa de Jesús nacía el 28 de marzo de 1515 en Ávila. A los 16 años entró en el convento de Santa María de Gracia y ya con 7 u 8 años era muy aficionada a la lectura y le impresionaba el heroísmo. A los 19 años profesó en el convento de la Encarnación de Ávila. En 1537, en casa de su padre, sufrió un ataque de paroxismo y durante 2 años estuvo impedida.
Se le considera una de las grandes maestras de la vida espiritual de la Iglesia. Fue fundadora de diversos conventos, carmelitas descalzos. Fallecía el 4 de marzo de 1582, a los 67 años, pero su memoria perduraría, ya que en 1614 fue beatificada y en el 1622 fue canonizada. Sus obras destacadas son El libro de la vida y Camino de perfección, con unas narraciones tan profundas y sentidas como Vi a un ángel, cabe en mi asía, el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla, no era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles, muy subido, que parecen todos se abrasan, deben ser los que llaman querubines. Víale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces, y que me llegaba a la entraña. Al sacarle me parecía las llevaba consigo, y me dejaban toda abrasada, en amor grande de Dios. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. San Juan de la Cruz, 1542 y 1591. San Juan de la Cruz, fraile carmelita, cobró fama en su época por encabezar junto a Santa Teresa de Jesús la reforma de la orden carmelita. Es el mayor representante de la poesía mística española. La mística es el grado más alto de toda una experiencia religiosa. Supone la unión con Dios mediante un constante camino de perfección espiritual y la renuncia a los placeres materiales y corporales. Pero esta experiencia no se puede transmitir con palabras de manera exacta. Por eso hay que recurrir a comparaciones, metáforas y símbolos. Se recurrirá al léxico del amor humano para explicar en qué consiste esa unión a Dios. En su obra San Juan de la Cruz refleja las tres fases del proceso místico: vía iluminativa, vía unitativa y vía purgativa. Entre sus obras sobresalen Cántico espiritual, Noche oscura del alma y Llama de amor viva. En estas composiciones se relata el camino por el que ha de pasar el alma para encontrarse con Dios. Su estilo se caracteriza por el empleo constante de antítesis y paradoja, y por el uso de términos del lenguaje rústico. Es sencillo, sin apenas adjetivos ni recursos retóricos. Utiliza la lírica estrofa, que fue introducida por Garcilaso y por gran uso también Fray Luis de León. El pastorcico. Un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llagado, que no la pena haberse sido afligido, aunque en el corazón está herido, más llora por pensar que está olvidado. Que solo de pensar que está olvidado, de su bella pastora con gran pena, se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcito: ay, desdichado, de aquel de que de mi amor ha hecho ausencia, y no quiere gozarle a mi presencia, y el pecho por su amor muy lastimado. Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol dáureo sus brazos bellos, y muerto se ha quedado asido de ellos el pecho del amor muy lastimado. El Lazarillo de Tormes es el máximo exponente de la novela picaresca. Se publicó en 1554 y debido a la fuerte crítica que realizaba de las sociedades de su tiempo, su autoría es anónima. Bien, algunas investigaciones afirman que fue diputado de Mendoza, un poeta y diplomático. El Lazarillo de Tormes, el Lazarillo es una crítica, incluso una denuncia del falso sentido del honor, de la hipocresía de los poderosos, y bien fiel reflejo de la miseria en la que vivían muchas personas. A consecuencia de esto, la obra estuvo en el índice de los libros prohibidos de la Inquisición. La acción transcurre en tiempos y lugares bien concretos y la vida de los personajes va haciéndose y modificándose según los azares de su vida. El Lazarillo, una obra reflejada en la edad moderna, trata de un chico de 8 años que vivía con su padre y su madre. Su padre fue arrestado por robo. Su madre se fue a trabajar de criada en un mesón.
El chico se fue con un ciego que era como el diablo. Tuvo 7 amos más. Su segundo amo fue un cura egoísta que solo pensaba en sí mismo y apenas le daba de comer. Y un día se fue. Fue buscando otro dueño, el cual fue un escudero. Era muy orgulloso y seguro de sí mismo, pero no tenía mucho dinero. El cuarto fue un fraile corrupto que le dio sus primeros zapatos. Por cada dueño que pasaba, Lázaro perdía su inocencia. Así siendo el quinto, un buldero, alguien que vendía bulas para evitar las condenas y se aprovechaba de la gente. El sexto, un capellán, era un oportunista que le ofreció su primer sueldo a Lázaro y tras 4 años se fue junto a su nueva ropa de segunda mano. Su octavo dueño fue un alguacil, aunque se fue al poco tiempo por el peligro del trabajo. Su último era el arcipreste de San Salvador de Toledo, con cuya barraga se casa. La gente murmura del matrimonio y él cierra los ojos y afirma que está en la cúspide de la fortuna. Una gran que el muchacho sea su protagonista. El episodio de la uva debe tener igual origen popular, pero no se ha logrado documentar. Le han regalado al ciego un racimo de uva y propone a Lázaro comerlo alternativamente, tomando una cada vez, pero enseguida el ciego empieza a tomarlo de 2 en 2 y él decide cogerlo de 3 en 3. Acabamos el racimo y estuvo un poco con el escobajo en la mano y meneando la cabeza dijo: Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que tú has comido las uvas de 3 a 3. No comí, dije yo más. ¿Por qué sospecháis eso?, respondió el sagazismo ciego. Sabes en que se las comiste de 3 en 3, en que comía yo las 2 en 2 y callabas. Lazarillo de Tormes, el escudero. Igualmente la nobleza alcanzó una cumbre genial con el tercer amo. El escudero, hidalgo de noble y baja condición que no tenía absolutamente nada, pues por lo menos su anterior amo, el cura de Maqueda, le podía robar panes. Así Lázaro se compadece de su desventurado amo, ya que le han regalado una uña de vaca y algunas tripas cocidas, y en medio de su pobreza provocada uno de los momentos más conmovedores de la novela. Señor de buen parejo, hace buen artífice. Este pan está sabrosísimo, esta uña de vaca también cocida y sazonada, de que no habrá quien no convide con su sabor. ¿Una uña de vaca es? Sí, señor. Dígote que es el mejor bocado del mundo y que no hay faisán que así me sepa. Pues pruebe, señor, y verá qué tal está. Póngale en la uña las otras 3 o 4 raciones de pan de lo más blanco y sentóse al lado y comienza a comer cuando aquel que lo había gana, royendo cada huesecillo de aquello mejor que un galgo lo hiciera. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547, hijo de Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortina. Tuvo 5 hermanos. En 1576 se instaló en Madrid con toda su familia. 2 años después se hace la primera manifestación literaria, 2 poemas dedicados a la reina Isabel, esposa de Felipe II tras su muerte, en 1569. Hay una orden de arresto que explicaría por qué se mudó a Roma ese mismo diciembre de ese mismo año. El 7 de octubre de 1571 participó en la batalla de Lepanto. En 1575, mientras regresaba a España, se vio en una emboscada y fue represado junto a su hermano y trasladado a Argel. Intentó huir 4 veces, todas ellas frustradas. Estuvo cautivo 5 años hasta que el fray Juan Gil pagó su rescate. Se liberó en 1580, septiembre. En su regreso al Reino de España se encontró un país muy diferente. Batalló en la batalla de Lepanto. Y en 1582 quiso ir a América, pero su petición fue denegada y se quedó en España. Durante estos años escribió su obra La Galatea, publicada en 1585 en Madrid. En septiembre de 1584 viajó hasta Esquiva. 3 meses después se casó con Catalina de Salazar y Palacio, en Toledano. 2 años después comenzó su aventura por Andalucía. Consiguió bastantes empleos y en 1594 como recaudador.
Se le acusa por recaudar más dinero del que debía y fue encarcelado 3 meses en la cárcel de Sevilla. En ese momento comenzó a escribir su gran obra y más conocida, Don Quijote de la Mancha. Primera parte, publicada en 1605 y más tarde en 1615 su segunda parte. Cervantes fallecía el 22 de abril de 1616 y sus restos fueron enterrados en el convento de las Trinitarias en Madrid. Don Quijote de la Mancha relata la aventura y desaventura de una meseta llamada La Mancha, de un hidalgo de 50 años llamado Alonso Quijano, que decide ser un caballero andante. Es víctima de su pasión literaria y su exagerada afición a leer novelas de caballería. Al principio solo, y más tarde en compañía de su escudero Sancho Panza. Se lanza a cabalgar por el mundo buscando aventura. Don Quijote proyecta su fantasía en la realidad, y las 3 veces que salió, las 3 veces regresó con moratones y burlado por gente. Su amigo, el cura y el barbero, le dice que vuelvan a casa, y el plan solo funcionaría si otro caballero lo derrotaba y le obligaba a volver a su casa. Al despertar, Don Quijote terminó por reconocer sus locuras para a continuación morir en paz. Nos dejará enseñanzas universales como los siguientes fragmentos. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos de la soberanía y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y sobre todo la disposición para hacer el bien y combatir las injusticias donde quiera que estén. Acerca de la cultura, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y cómo enfrentarnos a las adversidades. Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto a serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí que sigue habiendo durado mucho el mal, el bien ya esté cerca. Y por supuesto, a defender el valor de la libertad. La libertad, Sancho, uno de los más preciosos dones que los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. El teatro Cervantes fue novelista, además de su novela Pastoril, La Galatea y una bizantina, los trabajos de Persiles y Sigismunda. También destaca por sus novelas cortas, las novelas ejemplares y la publicación de la obra más conocida universalmente, El Quijote. Las novelas ejemplares son narraciones que relatan sucesos extraordinarios de uno o varios personajes, en un periodo no demasiado amplio. Algunas obras son de tipo idealizante, así La española inglesa o La fuerza de la sangre, y otras de carácter realista, El coloquio de los perros, El licenciado Vidriera, El celoso extremeño, Riconete y Cortadillo, El casamiento engañoso. El barroco. A finales del siglo XVI, el sueño de la unión de la cristiandad se ha difuminado. Las continuas guerras, las hambrunas, las epidemias y las tensiones políticas y sociales habían abocado a una gran depresión. El hombre del barroco considera que el mundo es un engaño, que la vida es fugaz y transitoria, y este pesimismo se manifestó de diferentes maneras en todas las artes, bien sea en la arquitectura, la escultura, la pintura y, por supuesto, en la literatura. La literatura barroca se caracteriza por el pesimismo y el desengaño como consecuencia de las vivencias propias. El escritor barroco abandona aquella sencillez y elegancia para dar paso a la exageración, buscando el efecto y la sorpresa en el lector. En cuanto a los temas, siguen cultivándose las composiciones poéticas, pero además de la mitología y los temas pastoriles, habrá una fecunda temática en torno a la defensa de la honra y el honor, la fugacidad de la vida, tempus fugit, como evolución del carpe diem, vive el momento. Se escriben textos satíricos y burlescos que reflejan la decadencia social y económica. La deformación de la realidad lleva al escritor a un estilo de contrastes. Así, por ejemplo, se censura o se critica bajo la forma de un soneto
o se contraponen dos visiones de una misma realidad. Ejemplo, Sancho y Don Quijote. Se utiliza un lenguaje complicado, retorcido, culto, y se da el gusto por el adorno con los juegos de palabras utilizando recursos como la hipérbole o el hipérbaton y aludiendo muchas veces a la alegoría para sortear el control moral de la Inquisición. Durante el siglo XVII, el teatro alcanza su cima con el deseo de entretener y complacer. Los corrales de comedia se convierten en el epicentro cultural y nace una nueva fórmula teatral, gracias a genios como el prolífico Lope de Vega. Su vida fue repleta de lance amoroso, poeta y dramaturgo más importante del siglo de oro español. Fue condenado a 8 años de destierro de Madrid por hacer correr poemas que insultaban a una mujer. En 1595 regresa a Madrid. Tras la muerte de su hijo y de su esposa se ordena sacerdote. Cultivó todos los géneros de su tiempo. Lope de Vega imitó una obra de los grandes poetas. Algunos de sus poemas épicos importantes son La Dragontea, El Isidro y la Tomaquía. Creador de la fórmula teatral comedia española por la fecundidad y rapidez de su producción dramática. Fue llamado Fénix del ingenio español y maestro de la naturaleza. Escribió 1500 obras teatrales. También escribió otras obras religiosas como La Buena Guardia y El laberinto de Creta. Entre sus obras destacamos Fuenteventura, una obra teatral del siglo de oro español, escrita entre 1612 y 1614. Aparece como una obra de contenido social. Lope de Vega es el gran autor de la comedia nacional con infinidad de piezas teatrales, además de obras narrativas y líricas. Las obras se dividen en 3 actos. El final de cada acto debe coincidir con un momento de fuerte tensión dramática. Las obras mezclan elementos cómicos y trágicos. Las comedias presentan gran variedad métrica y estrófica. Lope crea personajes típicos que aparecen en su teatro: el caballero, el villano, el noble, el gracioso y el rey. Se usan 2 tipos de comedia. La comedia de tipo nacional desarrolla frecuentemente el tema de la honra. La comedia de enredo es más amorosa. El amor predomina el asunto en esta obra. Su estilo se caracteriza por la naturalidad, espontaneidad y la agilidad de la acción. Ejemplo de su teatro es Ofendido de rigor de la violencia y porfía, de Don Telo. Yo en persona le tengo que de castigar y delante y prevenir de vuestro zorro la casa sin decirle lo que pasa. Pues, ¿quién ha de hablar, señor? Escuchar vos, labrador, aunque todo el mundo os pida que digáis quién sois, decís que un hidalgo castellano, porque no habéis de quitar de los labios los 2 dedos. Señor, los tendré tan quedos que no osaré bostezar, pero su merced, mirándome, me ha de dar una licencia de comer de cuando en cuando. Señor, mirad que no os toca tanto mi vejeza honrar. Enviad, que es justa ley para que haga justicia, algún alcalde a Galicia. El mejor alcalde, el rey. Y el ejemplo de su poesía es: si no te quiero te enfada, y enojaste si te quiero. Escribísme si me olvido, y si me acuerdo te ofendo. Pretendes que yo te entienda, y si te entiendo soy necio. Mátame o dame la vida, da un medio a tantos extremos. Lope de Vega era un extraordinario versificador, además de un buen poeta, de modo que exhibía a veces sus facultades como tal. Así sucede en este soneto muy famoso. Un soneto me manda hacer Violante, que en mi vida me he visto tan aprieto. 14 versos dicen es un soneto. Burlando van los 3 delante. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy en la mitad de otro cuarteto. Más si me veo el primer terceto. No hay cosa de los cuartetos que me espanten. Por el primer terceto voy entrando, y parece que entré con pie derecho, pues 5 en este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo, y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Desmayarse, atreverse,
estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Oír el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Celso de Molina fue el continuador de Lope de Vega y de la innovación que hizo en el teatro. Poco se sabe de la vida de Fraile Mercenario Tirso de Molina. Se vio inmerso en intrigas políticas de su época, por las que sufrió destierro y fue obligado a dejar de escribir. Realizado frecuentes viajes a España, América, Portugal y fue autor de una extensa producción teatral entre la que destaca El burlador de Sevilla. Origen del mito literario de Don Juan, y Tirso se ha destacado tanto su capacidad para crear personajes ricos y complejos como su comicidad. Sirva de ejemplo este fragmento de su obra El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. Duque Octavio, por aquí podrás salir más seguro. Duquesa de Nueva os juro de cumplir el dulce sí. Mi gloria serán verdades, promesas y ofrecimientos, regalo y cumplimiento, voluntad y amistades. Sí, mi bien. Quiero sacar una luz, Pues ¿para qué? para que el alma dé fe del bien que llegó a gozar. Mataré la luz yo. Ah, cielo, ¿quién eres, hombre? ¿Quién soy? Un hombre sin nombre. ¿Quién eres el duque? No. Ah, de palacio. Detente, dame duquesa a la mano. No me detengas, villano. Ah, del rey, soldado, gente. ¿Qué es esto? Es el rey, ay triste. ¿Quién eres? ¿Quién ha de ser? Un hombre y un alazán. Esta experiencia consiste, haz de mi guardia. Prende a este hombre. Ay, perdido honor. Baltasar Gracián nació en el año 1601 en Belmonte, cerca de Calatayud. De muy joven se hizo jesuita y se ordenó a los 27 años. Se trasladó a Huesca. Conoce a Vicencio Juan de Lastanosa, noble rico que poseía una gran biblioteca y que influyó enormemente en él. Gracián es el principal escritor didáctico de nuestra literatura. Toda su obra, compuesta en prosa, se orienta en perfeccionar la calidad mundana y espiritual del hombre para ello. Escribió los siguientes tratados: El héroe, el discreto, el político Don Fernando, donde traza el arquetipo del buen político, oráculo, manual y arte de prudencia, agudeza y arte de ingenio. Tras haber desarrollado su enorme programa didáctico, realizará su obra más famosa, el Criticón, cuyas 3 partes quieren mostrar cuál debe ser el paso de los hombres por la tierra y su final destino. Extraído de la obra Oráculos, sus enseñanzas se muestran muy actuales, 400 años después, como es el siguiente ejemplo. Atención al informarse, vivirse lo más de información, es lo menos lo que vemos, vivimos de fe ajena, es el oído la puerta segunda de la verdad y principal de la mentira. La verdad ordinariamente se ve, extravagantemente se oye, raras veces llega en su elemento puro y menos cuando viene de lejos, siempre trae algo de mixta de los afectos por donde pasa, tiñe de sus colores la pasión cuanto toca, ya odiosa, ya favorable, tira siempre a impresionar, gran cuenta con quien alaba, mayor con quien vitupera. Es menester toda la atención en este punto para descubrir la intención en el que tercia, conociendo de antemano
de que pie se movió, sea la refleja contraste de lo falso y de lo falso. En el hogar de su tío llamado Francisco Góngora nace Luis de Góngora, en la antigua calle llamada Las Pavas. Su padre era Francisco de Argote y su madre Leonor de Góngora, dama de la nobleza, y nació el 11 de julio de 1561 en Córdoba, España. Luis de Góngora y Argote realizó su estudio en la Universidad de Salamanca. Ya tenía talento para la poesía, en él era frecuente las diversiones profanas, además de escribir versos satíricos. Hizo viajes como parte de una comisión de su cabildo en 1589 y para este momento iniciaba la composición de muchos romances, sonetos, líricas, letrillas satíricas, como también trabajó con los músicos Gabriel Díaz o Claudio de la Sablunara y Diego Gómez para musicalizar sus poemas. Estuvo en la corte de Valladolid y desde allí comenzó su rivalidad con Francisco Quevedo, ya que lo acusaba de copiar sus poesías con otro nombre. Cuando regresa a su ciudad natal, en 1609 siguió trabajando en la estética y el barroquismo para intensificar sus versos. 2 años después realiza un poema llamado Oda a la toma de Larache. Por medio de esta obra comenzó el tiempo de gran prestigio para Luis de Góngora y Argote, dado que Felipe III, el Piadoso, rey de España y de Portugal, lo nombró capellán en el año 1617. Para ejercer dicho cargo un año después tuvo que trasladarse a Madrid, donde permaneció por 9 años hasta 1626. Un año después perdió la memoria y se encontraba en una situación de pobreza extrema, después de haberse arruinado por conseguir cargos y prebendas a sus familiares. Tenía una enfermedad llamada arteriosclerosis prematura, que pudo desencadenar en su amnesia, por eso muere de una apoplejía el 23 de mayo de 1627. Fue considerado como un gran maestro de la sátira. La obra de Góngora se divide en 2 épocas. Hasta 1610 escribe poemas sencillos, sin acumulación de recursos. A este periodo pertenecen algunos de sus romances, letrillas y sonetos más famosos. Trató en estos poemas de los otros más diversos, desde temas pastoriles y amorosos hasta otros religiosos. Destaca también su poesía satírica sobre los vicios y costumbres de la época. A partir de 1610 inicia una época de gran complejidad formal que representa la cota más alta del culteranismo. Pertenecen a estos momentos sus obras maestras, Soledades, que quedó sin concluir, y Fábula de Polifemo y Galatea. Las Soledades cuenta la historia de un peregrino que naufraga en una isla. Se hospeda con unos pastores y es invitado a unas bodas. Es una obra escrita en silvas con abundancia de elementos cultistas. En la Fábula de Polifemo y Galatea escribe en octavas reales. Se cuenta la historia del amor del cíclope Polifemo por la ninfa Galatea, enamorada del pastor Acis, que es asesinado por los celos del cíclope y convertido en río por los dioses. Un ejemplo de su sagaz humor y maestría poética es el poema Ande medio caliente, que dice así: Ande medio caliente y ríase la gente. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días, mantequilla y pan tierno y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente y ríase la gente. Como en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados, que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla, que en el asador reviente y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellota y castaña, y que las dulces patrañas del rey que rabio me cuente y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles, yo con chicaracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente y ríase la gente. Pasa a medianoche el mar y arde en amorosa llama Leandro por ver a su dama, que yo más quiero pasar del golfo en mi lagar, la blanca o roja corriente y ríase la gente. Pues amor es tan cruel que de Píramo y su amada aceptaran una espada, entonces junte ella y él sea mi tib de un pastel y la espada sea mi diente y ríase la gente. Francisco Gómez de Quevedo Santibáñez fue un poeta madrileño del siglo de oro que vivió entre 1580 y 1645. Hombre muy culto, conocido especialmente por su obra poética, aunque también escribió narrativo y teatro. Estudió en la Unidad Complutense de Madrid, amigo de Cervantes y Lope de Vega. Es uno de los autores más destacados de la literatura española. Su obra literaria es inmensa y contradictoria. En ella se refleja que estuvo preso por intrigas cortesanas y en ella se observa su forma de vida con letrillas burlescas y satíricas como Poderoso Caballero, El Don Dinero o La vida del Busco, llamado Don Pablo, que fue una novela picaresca barroca que parodia la sociedad de su tiempo mediante el juego de palabras, el humor y la ironía. Su poesía amorosa es de corte petrarquista, en la que
cuenta la hondura del sentimiento. Sirva de ejemplo cerrar podrá mis ojos de la postrera, que es uno de los sonetos más bellos de la letra española. Dice así: amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevaré el blanco de día, y podré desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no, de esa otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe en mi llama la agua fría y perder el respeto a la ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, penas como ahora tanto fuego han dado, médula que ha gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no a su cuidado, serán ceniza, más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. En su afán de hacerse famoso, es muy célebre el enfrentamiento con su archienemigo, el culto y prestigioso Luis de Góngora. Sirva de ejemplo el ataque despiadado a su nariz. A un hombre de gran nariz, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje, espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un Ovidio Nasón mal narigado, érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de la nariceera, érase un narcisismo infinito, frisón, archinariz, caratulera, sabañón, garrafal morado y frito. A lo que Góngora contestó: Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía que ya vuestros pies son de lejía, que vuestras suavidades son de arrope, no imitaréis al Teresiano Lope, que al de Belerofonte cada día sobre zuecos de cómica poesía se calza espuela y le da un galope. Con cuidado especial vuestros anteojos dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolos mirado vuestros ojos. Prestáselo un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier crehuesco luego. Pedro Calderón de la Barca nació el 17 de enero de 1600 en Madrid, de familia hidalgo. Comenzó su formación en 1605 en Valladolid, donde la familia se había trasladado al encontrarse allí la corte. En 1608 su padre decidió que ingresara en el Colegio de los Jesuitas de Madrid, donde estuvo hasta 1613. Continuó estudios en la Universidad de Alcalá de Henares, donde se formó en lógica y retórica, y más tarde pasó a la Universidad de Salamanca, en la que se graduó en Derecho Canónico Civil. Su primera comedia conocida, Amor, Honor y Poder, se estrenó en Madrid en 1623, con motivo de la visita del príncipe de Gales. Lo cierto es que durante sus años mozos estuvo envuelto en varias pendencias y en bronca a causa del juego. Sin embargo, no se ordenó religioso tal y como había deseado su padre. En cambio, se decantó por la vida militar y tomó parte en varias campañas militares al servicio del duque del Infantado en Flandes y en el norte de Italia durante 1723 y 1725. A su regreso de la guerra, continuó escribiendo y representando dramas en la capital del reino. El éxito de sus comedias le granjeó el favor del monarca Felipe IV, quien le encargó numerosas obras para los teatros de la corte, como El mayor encanto, Amor, que inauguró el Coliseo del Palacio del Buen Retiro en 1635. Fueron años de gran prestigio con obras como La Dama Duende y El Príncipe Constante, Casas con dos puertas, Mala es de guarda, La vida es sueño, No hay burlas con el amor, y El mágico prodigio o El alcalde de Zalamea. Su gran obra es La vida es sueño, un drama filosófico sobre la libertad del hombre. En él los personajes están predestinados a la adversidad y son apartados del mundo para que este destino no se cumpla. Esta obra se caracteriza por su profundidad filosófica, que se desarrolla en largos y elaborados monólogos como el siguiente fragmento. Para mí tanto rigor, de todo era señor y de todo me vengaba, solo a una mujer amaba, que fue verdad, creo yo, en que todo se acabó y esto solo no se acaba. Como habíamos hablado de aquella águila, dormido, tus sueños imperios han sido.
mas en sueño fuera bien. Entonces honrar a quien te crió en tanto empeño, Segismundo, que aun en sueño no se pierde el hacer bien. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar, sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado. En el viento escribe y en ceniza le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, ¿qué más cuidado le ofrece? Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado malisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ficción, una sombra, una ilusión. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. El teatro de Calderón presenta una profundidad ideológica de lo que carece el teatro de sus coétanos. Sus temas reflexionan sobre la fugacidad de la vida, la libertad del hombre, la muerte y la justicia. A partir de 1640, el teatro español sufre una profunda crisis. Debido a la presión de la moralista, Calderón se dedicará a la obra de tipo religioso, especialmente a sus afamados autosacramentales. El Gran Teatro del Mundo, la cena del rey Baltasar. El Gran Teatro del Mundo es un acto sacramental del dramaturgo español del siglo XVII, Pedro Calderón. Describe la vida como una escenificación, imagina el mundo como si fuese un gran teatro y transmite la idea de que solo a través de la muerte se llega a la verdadera vida. Podemos afirmar que el Gran Teatro del Mundo supone el triunfo a la libertad sobre la predestinación, de la Eucaristía como materialización, del cuerpo y la sangre de Cristo, y del papel de gracia. Y dice así. Hermosa compostura de esa varia inferior arquitectura, que entre sombra y lejos a celeste usurpa los reflejos, cuando con flores bellas el número compite a sus estrellas, siendo con resplandores humanos cielo de caducas flores. Campaña de elementos con montes, rayos, piélagos y vientos, los vientos donde graves te surcan los bajeles de las aves, con piélagos y mares donde a veces te vuelan las escuadras de los peces, los rayos donde ciego te ilumina la cólera del fuego, con montes donde dueños absolutos te pasan los hombres y los frutos, siendo en continua guerra monstruos de fuego y aire, de agua y tierra. ¿Quién me llama desde el duro centro de aqueste globo que me esconde dentro a la vista veloces? ¿Quién me saca de mí? ¿Quién me da voces? Pues, ¿qué es lo que me mandas? ¿Qué me quieres? Obrar bien, que Dios es Dios. Sale el pobre. ¿De cuántos el mundo viven? ¿Quién mayor miseria vio la mía? Aqueste suelo es el más dulce y mejor. Lecho mío que, aunque es todo cielo pabellón, suyo descubierto está a la escarcha y al calor. La hambre y la sed me afligen. Dame paciencia, mi Dios. ¿Qué haré yo para ostentar mi riqueza? ¿Qué haré yo para sufrir mis desdichas? Obra bien, que Dios es Dios. Y así llegamos al final de nuestro maravilloso viaje por el Siglo de Oro. Con el fallecimiento de Calderón de la Barca se cerraba una de las etapas más gloriosas de nuestras letras, que hemos intentado resumir a través de estos 12 autores. Surgirían después otros grandes movimientos en nuestra rica y universal lengua, pero eso ya tendrás que descubrirlo en Cuarto de Eso.